¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Hoy voy a conversar con uno de los periodistas de investigación más importantes de nuestro país. Él descubrió las fosas de Putis, las fosas de la Cantuta, los túneles de la residencia del embajador del Japón, el caso Vladipolos y también, entre otros, el Plan Bermuda, el intento del gobierno de Fujimori para asesinar a César Hildebrand. Esta noche vamos a estar aquí en Casa Tomada con el gran Edmundo Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Para mí es un gusto tener como entrevistado a uno de mis grandes maestros. Yo siempre cuento la historia y la voy a repetir ahora de la primera vez que ejercí periodismo. Fue a los 17 años, hace ya más de 30 años, en la revista Sí, que quedaba en el Bosque del Olivar, en el Parque del Olivar. Y recuerdo que me hicieron el tour durante mis primeros días en la revista Sí para conocer el local, que era una casona antigua, muy bonita, de donde siempre se escapaba el ruido de las máquinas de escribir mecánicas. Y me hicieron el tour por la parte de atrás de la revista, de la casona, y me llevaron a una pequeña oficina. La persona que me estaba paseando me dijo, mira, él es el jefe de la unidad de investigación, él es Edmundo Cruz, que es mi entrevistado de esa noche. Yo Edmundo Cruz, cuando me lo enseñaron, no lo vi esa primera vez, porque estaba oculto detrás de montañas, de archivos, de legajos judiciales. ¿Qué es el mundo en el que se ha movido en los últimos, qué, 25 años? Edmundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto de estar aquí contigo, Raúl. Yo también te recuerdo como el periodista y literato precoz tan joven que se vinculó con nosotros que ya éramos veteranos en la revista Sí. Ujú. Tú eres piurano, eres de Negritos. Así es, Eso marcó tu infancia y terminó marcando también tu vida, ¿verdad? así es. ¿Por qué? Porque fue una vida, fueron 13 años de mi vida muy intensos, ¿no? Muy intensos porque me formé en una buena escuela fiscal y como tal viví una experiencia muy bella en esas escuelas que eran buenas, ¿no? Un material didáctico de primera, ¿no? Ese era el primer momento de mucha alegría en la vida en la escuela y excelentes profesores, ¿no? Excelentes profesores. Y la otra parte que me marcó fue las experiencias que me tocó vivir ahí, ¿no? Junto a la vida gobernada por el pito, por la sirena de la compañía, al ritmo del cual se movía toda la población. Estamos hablando en los años punta de 10.000 familias concentradas en lo que en ese entonces estamos hablando de los años 40, Sí. 50, ¿no? Era un campamento, una ciudad empresa, un pueblo empresa, ¿no? Vivían aparte los Así es. trabajadores de la IPCO. Y cuadriculada. Y tenían su propia policía, tenían su propia seguridad, tenían su propia vida. Así es, pero la policía además fue llegando poco a poco. Primero, la vigilancia quedaba a cargo de los guachimanes de la empresa y de la marinería. Después el ejército, después la policía, ¿no? Ujú. Eh, pero todo estaba bien. Todo el horario de los trabajadores de la escuela estaba marcado por el pito, ¿no? A las 6 de la mañana, creo yo recuerdo, a las 6:30 tocaba un pito, cuarto para las 7 otro pito y 5 para las 7 una sirena. A las 7 ya no tocaba nada porque a las 7 todo el mundo tenía que estar en su puesto de trabajo, ¿no? Ajá. A las 11 tocaba para salir a almorzar, a la 1 nuevamente para volver, ¿no? Y, y así era la vida en ese pueblo, pero en medio de eso me tocó vivir una etapa de mucha actividad social, mucha actividad sindical, ¿no? Se formaron los grandes sindicatos, ¿no? Que devinieron finalmente en dos grandes corrientes, en dos grandes organizaciones, un sindicato aprista y un sindicato socialista, los dos reconocidos, ¿no? Eh, y además me tocó vivir la experiencia de
de la Segunda Guerra Mundial, Mm, que para el resto del país puede haber pasado no tan con la intensidad con que pasó por ahí, porque ahí durante la Segunda Guerra Mundial se construyó la base aérea El Pato, claro. que era una base de abastecimiento de toda la flota aérea aliada que actuaba en el Pacífico Sur, ¿no? En contra de los países del eje, ¿no? Y entonces era una base fuerte, grande, ¿no? Que finalmente Estados Unidos la dejó, la cedió a la Fuerza Aérea de Perú, pero que tuvo una vida muy, muy activa y dejó mucha huella, yo creo, Ujú. ¿no? Qué interesante porque lo que estás describiendo es de alguna manera una vida adscrita, ¿no? Subordinada de alguna manera a los intereses de los Estados Unidos, los intereses económicos y los intereses militares. Sí, ¿eh? ¿Tú sentías eso, que eras, digamos, de alguna forma parte de la vida de los Estados Unidos allí en el Perú, en el norte del Perú, en Piura? Por supuesto. Por supuesto, eh, el alcalde de Negritos que yo más recuerdo era un gringo, era Mm, no, Mr. More, increíble, ¿no? ¿no? Mr. More, y era un buen alcalde, ¿no? Era un buen alcalde. Yo me acuerdo de haber recitado poesías en la municipalidad, ahí en las fiestas patrias, ¿no? Este, en ceremonias presididas por el Mr. More, ¿no? Y luego se sentía por todos lados la presencia de la compañía, ¿no? De la IPECO. Nosotros, a mí, en el colegio, en la escuela, la sentíamos, pues la escuela era sostenida por la Internacional de Petróleo. Es curioso que terminara siendo comunista. No, es que también vi el otro lado, Ajá. ¿no? Vi las grandes luchas Sindicales. obreras, ¿no? Mm, Las grandes luchas obreras las he visto desde el techo de mi casa, ¿no? Algunas veces ya los choques, ¿no? Entre los trabajadores, ¿no? Que era, estamos hablando de 10.000 familias, 10.000 trabajadores con sus familias, ¿no? Instalados en un pueblo separado por clases, ¿no? Los obreros vivían en casas que no tenían luz eléctrica y los empleados en casas con luz eléctrica y de otra construcción, todos de madera, ¿no? ujú. Y por supuesto el personal norteamericano vivía en otro mundo, vivía separado físicamente por un muro de madera, así como el que hay en Tijuana, Sí, entre San Diego como el que y quiere hacer Tijuana. Trump. Sí, ¿no? Y entrar ahí era toda una aventura, ¿no? Bueno, y conocí también pues el poder que tenía la compañía y desde entonces me inquietó mucho la historia de esos eventos sindicales, ¿no? Yo tenía amigos tanto de uno como de otro, tenía personas a las que yo admiraba de uno y otro lado, ¿no? Me acuerdo del compañero Arévalo, que era aprista, un héroe, ¿no? Me acuerdo de Luciano Castillo, ¿no? Ujú, Eran vecinos, ¿no? ujú, Entonces, eso sembró una inquietud, ¿no? ujú. Junto al origen de mi familia como a la mayoría de los trabajadores de la International eran familia que venía de la zona rural, la zona campesina, de grandes comunidades, principalmente la comunidad de Catacaos, ¿no? Ya. Entonces mis padres eran de la comunidad de Ujú. Catacaos. Y mi abuelo fue un líder de la comunidad de Catacaos y él eh, fue una autoridad, fue un líder, ¿no? Y eso también tuvo que ver. Entonces, esos fueron figuras que se dibujaron en mi infancia, ¿no? Mi abuelo, dirigente comunero, dirigentes sindicales, ¿no? Enfrentándose, defendiendo los derechos de los trabajadores. Y más tarde generó que me ocupara de tratar de reconstruir esas historias, ¿no? Y uno de mis trabajos que hice como periodista fue titulado La deuda que jamás pagará la International Petroleum, ¿no? Que era un recuento que hice en base a entrevistas a dirigentes antiguos que quedaban de algunos de ellos de la huelga del 30, que me contaron de esa huelga y también de las anteriores, de la huelga del 19, ¿no? Eh, y entonces a través de esas historias percibí la vida,
eh, las luchas, ¿no? Las vicisitudes de esa población, ¿no? Y por supuesto despertó un acercamiento, una identificación. Yo no era hijo de un obrero petrolero, yo fui, fui hijo de un comerciante, ¿no? Sí. Que trabajaba ahí por excepción, ¿no? Era uno de los pocos que no era trabajador, pero generó un acercamiento. Edmundo, por supuesto, es conocido como periodista de investigación por haber descubierto casos tan sonados como los Vladipolos, por haber abierto las fosas donde estaban los alumnos y el profesor de la Universidad Guzmán y Valle de la Cantuta, eso en el 92. Pero claro, esta es su vida, la vida que terminó forjando a ese ciudadano, la vida que terminó forjando a ese periodista, y vamos a seguirla revisando cuando volvamos después de una pausa aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada, estamos conversando con Edmundo Cruz, uno de los grandes periodistas de investigación de nuestro país. Tengo el gusto además de que sea mi maestro y que sea uno de mis grandes amigos. Edmundo, tú llegas con 12 o 13 años a Lima, más o menos, ¿no? Sí, 13 años. Eres exalumno guadalupano. Acá estudio en Guadalupe, claro. ¿Cómo fue ese descubrimiento de Lima después de Zorritos? Un poco penoso porque yo estaba acostumbrado al calor, al sol, ¿no? Que de algún modo es uno de los factores que te llena de alegría la vida, ¿no? Eh, Al cielo despejado, ¿no? La luna, las estrellas, yo perseguía. En Lima, pues, el primer invierno fue devastador, ¿no? Ajá. La neblina, el frío, ¿no? Creo que provocó un cambio de carácter en mi persona, ¿no? Hay una etapa que yo recuerdo que me afectó mucho. Te volvió taciturno. Sí, ¿no? Pero después fui descubriendo la Lima y acompañando a Lima en ese proceso que se inicia cuando yo llego el 50 a Lima, ¿no? Gobierno de Justo Odría. casi llego con la primera invasión, Ya, claro. ¿no? De Piñonate, ¿no? Creo que fue el 48, ¿no? Entonces he visto cómo ha ido creciendo primero Lima por el cono norte, pues, ¿no? Yo llegué a Lima cuando entrar a Lima por el sur, ¿no? O, perdón, por el norte, lo que veías a distancia de la carretera era la Universidad de Ingeniería, era una isla, Hmm. no había más, todo lo demás eran cerros, ¿no? O Increíble, de ¿no? repente algunos cultivos, ¿no? Pero ese era, entonces después, ya como periodista, en el semanario Unidad me tocó cubrir ese proceso, cómo fueron naciendo, cómo fue, cómo fue naciendo Independencia, de Ajá. Cuevas, en fin, cómo Pero, fue naciendo Combas, etcétera. pero la primera vez que hiciste periodismo fue en el propio Guadalupe, ¿no? Ah, claro, claro. Dirigiste, me parece, la revista o el semanario del colegio, ¿no? No, era una revista anual, o sea, Un anuario. el colegio le daba a los alumnos la facultad de hacer su propia revista. Ellos elegían su comité de redacción, ellos hacían su revista. El colegio, que era un colegio militarizado en esa etapa, los militares en Guadalupe, tanto González Iglesias como Arévalo, Miguel Arévalo, que fueron los comandantes que dirigieron el Guadalupe en la etapa que yo estuve, fueron muy respetuosos, ¿no? Los Guadalupe tenía un lugar en la estructura del ejército, era un batallón. Ujú. O sea, cada año era una sección, ¿no? Y tenían su capitán, su teniente, sus dos oficiales, ¿no? Y por supuesto su civil vigilante, ¿no? Inspector. Pero ellos fueron muy, muy respetuosos. Ahí se respetaban la revista y la revista se editaba con toda libertad. Y entonces ahí participé, ¿no? Pero también participaste de tus primeras luchas obreras, de alguna manera, aunque eran estudiantiles. Me parece que fueron por el alza de los pasajes, ¿no? Por el precio de los Sí. pasajes.
ese hecho sí cambió mi vida. Porque hasta ese momento yo estaba ya preparado para estudiar ingeniería, ¿no? Pero habrá sido en junio, se produce el alza de los pasajes. O sea, el alza de la gasolina. Y la gasolina alzaba automáticamente los alimentos y principalmente los pasajes. Esas alzas habían sido toda una sucesión a lo largo del gobierno de Odría, ¿no? El petróleo era nuestro sueldo en ese tiempo, Ujú. junto con los minerales, pero el petróleo jugaba un papel muy importante, ¿no? Estamos hablando de años en que hubo una producción alta de petróleo, ¿no? Entonces, se creó con el alza de los petróleos en el año 56, ya a, a puertas de que terminara el gobierno de Odría, ¿no? Ya la gente estaba un poco cansada y estaba ya con el ánimo de terminar con el gobierno militar. Y entonces esa alza desató, no recuerdo haber visto eh, en todos de esos años a la fecha una explosión de los estudiantes secundarios tan caótica, tan agresiva, tan irracional como aquella, Mm. que está registrada en los diarios, ¿no? Tanto que el gobierno de Díaz se vio obligado no solamente a suspender las garantías, sino a declarar el estado de sitio en Lima y Callao, sobre todo en Callao, Increíble, ¿no? ¿no? Finalmente terminamos enfrentados al ministro de Educación, el general Juan Mendoza, ¿no? Que nos recibió una mañana, nos dio una reprimenda bárbara, de 20 minutos rompió la regla y nos votó, así literalmente, nos dijo, y ahora se largan. Después explicarnos todo lo que Odría había hecho, y hizo bastante Odría por la educación, ¿no? Las 20 unidades escolares acá y algo parecido en el resto del país, nos votó. Castro Harrison, uno de los más filósofos, ¿no?, del Bartolomé Herrera, nos dijo, por favor, vamos a hacer una gestión, vamos a entrar a una delegación a hablar con el ministro. Entraron y después salieron y nos dijeron, bueno, el ministro les pide disculpas. No me digas. Les pide disculpas. En la mañana anterior había aceptado la reunión, pero en la tarde, él funcionaba en ese momento en el Ministerio Carvajal, porque el edificio del Ministerio de Educación estaba terminándose de construir en lo que es el parque universitario, Claro, ahí, claro, frente que a la ahora San es la Marcos, sede claro. de la Corte Superior de Justicia. Eso estaba por terminarse, entonces el ministro despachaba en el Ministerio Carvajal. Ahí habían venido por la tarde de aquella mañana en que el el ministro había aceptado reunirse con nosotros, los del Alfonso Ugarte habían apedreado. Entonces al otro día estaba como un león, ¿no? Ya, claro. Y entonces por eso nos votó. Pero entonces él les explicó a los directores, que le dijo que nos explicara, y dijo, deme 24 horas de plazo para arreglar este problema. Y efectivamente al día siguiente nos reunió el director del colegio y anunció, acabo de recibir una llamada, el pasaje escolar se ha devuelto, ¿no?, a su precio de 20 centavos, ¿no? Ujú. Y entonces, una explosión. Increíble. Quiero entrar de lleno a tus trabajos en el siguiente bloque, pero antes de pasar a hablar del Edmundo Cruz como periodista, que es un periodista tardío, además de investigación, Sí. porque tú comienzas a los 51 años a hacer Así es. periodismo de investigación, me parece. Quiero preguntarte por Miguel Carvajal. ¿Quién era Miguel Carvajal? Miguel Carvajal era mi seudónimo, ¿no? Eh, yo tenía, en la época, yo ingresé a, a una organización marxista-leninista, al Partido Comunista en los años 57, cuando salí de la Guadalupe y ingresé a la universidad. Habían dos caminos para la gente, o para los jóvenes como yo, que éramos muchos, que queríamos cambiar este país. Solamente habían dos caminos, o el aprismo o el marxismo, ¿no? Y a mí me gustó más el marxismo, ¿no? Y entonces me incorporé y fue una vida en clandestinidad y en semi-clandestinidad y legalidad. Y para las etapas de clandestinidad, ¿no?, que no se excluían,
con las de legalidad. Yo tenía un seudónimo que era Miguel Carvajal. Miguel Carvajal. Así es. Y muchos por eso me conocían Barrantes, que a quien yo siendo menor que él lo tuve en San Marcos como eh, mi subordinado, digamos, ¿no? Me llamaba siempre hasta cuando murió nos veíamos, ¿no? Antes de que muriera, yo lo visitaba a veces a la municipal, me decía, ¿cómo estás, Miguelito? No, nunca me decía mi nombre, no sea Miguelito. Entonces, esa es tuve muchas veces que pasar con ese nombre, ¿no? Tú ahí dirigías Unidad, comenzaste repartiendo periódicos y terminaste como director de Unidad, el gran órgano, digamos, de información del Sí. Partido Comunista. Pero te retiraste de ahí porque tú dijiste en algún momento que lo que hacía Unidad era no preocuparse por la verdad, sino por la verdad del partido. Así es. Sí, yo tuve experiencias muy interesantes, ¿no? Pero también tenía un espíritu crítico, ¿no? Claro. Y Experiencias, discúlpame, increíbles como conocer a Neruda, viajar por el mundo gracias al Partido Comunista, ¿no? París, por ejemplo. sí, yo logré lo que había intentado antes otro colega, o sea, convertir a Unidad, que salía cuando podía, en un semanario. Ujú. Entonces, cuando a mí me nombraron director, yo me constituí en la imprenta, viví en la imprenta y lo convertí en semanario. Pero tenía yo, pues, estamos hablando del año 66, yo tenía 29 años, ¿no? Y entonces fue un acontecimiento, ¿no? Que se convirtiera en semanario. Sí. Y, y modernicé el formato, todo, ¿no? Tuve muy buenos colaboradores, ¿no? Bueno, César Lévano, ¿no? Y con mi compañero, mi maestro, ¿no? Y entonces, eh, en el año 67, cuando se celebra el 50 aniversario de la Revolución Rusa, eh, por ese hecho me premian y me dicen, tú vas a acompañar al secretario general del partido a la celebración del 50 aniversario de la Revolución Rusa. Imagínate, pues, lo que hicieron los rusos, los soviéticos, en el 50 aniversario, botaron la casa por la ventana. ¿Tú sabes quiénes se reunieron en ese acontecimiento? Desde, desde Yuri Gagarin ¿no? y Valentina Tereskova, que habían llegado, ¿no? Y Gagarin en el 67 había llegado, Cosmonautas. ¿no? Claro. Cosmonauta, hasta pues, ¿cómo se llama? El secretario del partido portugués que acababa de salir de la prisión, se había escapado con el apoyo de la policía, tenías a Togliatti, tenías, ¿no? a todos los secretarios generales, ¿no? A Williams de Estados Unidos, a Jacques Duclos de Francia, ¿no? a, a lo mejor. Ahí fue donde yo recapacité en la capacidad que tenían ese movimiento para formar a la juventud, y acá no se hacía. Mm. Entonces, y vi otras cosas humanas, ¿no? Todos somos humanos, de izquierda o de derecha, ¿no? Tenemos virtudes y defectos, ¿no? Y ahí aprendí, pues, que era así, ¿no? Y no estuve de acuerdo con algunas formas como se conducía la dirección de un movimiento, Sí. y entonces decidí apartarme. Quería hacerte dos preguntas antes de ir a la pausa. En primer lugar, ¿tú crees que el Partido Comunista Peruano no deslindó en el momento en el que debía con la violencia de Sendero Luminoso? Yo creo que no solamente el Partido Comunista Peruano, todos los movimientos de izquierda hay que ser Crítico. sincero, Sí. crítico, ¿no? Yo creo que algo de eso ha faltado, ¿no? Ahí me incluyo yo porque yo formé parte, ¿no? Después de la Revolución Cubana, era obvio que muchos movimientos, y de hecho en casi todos los países de América Latina surgieron movimientos que trataron de imitar a Fidel, al Che, ¿no? Porque era pues una epopeya, ¿no? Eso no era Sendero, Ya. ¿no? Era otro movimiento, ¿no? Que en su primera etapa fue un movimiento apoyado por la prensa norteamericana, Por que cierto, en sí. sus primeros años y meses fue un movimiento liberal,
¿no? Recién el 61, la revolución cubana triunfa el 1 de enero del 59 y se declara socialista en abril del 61, Por la falta de recién, apoyo de los Estados ¿no? Unidos. Y en ese periodo hay un momento en que Fidel mismo emprende una campaña anticomunista. No, si va a los Estados Unidos, Fidel. Exacto. Y dice, ay, la revolución cubana es martiana, ¿no? Es como la palmera, pero se han infiltrado los comunistas, hay que sacudir, ¿no? Ajá. Hay que sacudir la palmera para que caigan los cocos podridos. Ese era el mensaje de Fidel. Pero la presión norteamericana, el aislamiento, lo obligó ¿Crees que a... tardaron en deslindar? Entonces yo creo que todos los movimientos de izquierda barajaron como una posibilidad la posibilidad de la vía armada. Solo el partido chileno era muy claro y decía no, pero todos los demás partidos caminaron con los dos pies, Ujú. caminaron con los dos pies, ¿no? Y entonces, en eso, por eso es que en los años 60 ocurren movimientos guerrilleros, pero el 80 surge Sendero, que no es un movimiento guerrillero, ¿no? Que al comienzo tiene ciertas actitudes, trata de hacer justicia, no folclórica, ¿no? Pero rápido se convierte en un movimiento terrorista, Claro. ¿no? Y hubo lucha, yo creo, hubo lucha, ¿no? Ahí están los colegas, ¿no? De Gregori, Tapia, ¿no? Pedraglio, ¿no? Que estuvieron como profesores en esos años En Ayacucho. previos, a fines de los 70, y que hicieron lucha en el lugar. Lucha política, Lucha debatiendo. política, Sí. ideológica contra Sendero, ¿no? Y también en Luma hubo lucha. Yo me acuerdo de haber ido a la Cantuta, ¿no? Y haber sido expulsado por un grupo de estudiantes, no expulsado, sino interrumpida, ¿no? Y que me lanzaban monedas y todo, ¿no? Entonces, pero esa lucha fue una lucha, no una lucha De acuerdo. amplia, Ujú. desplegada, porque rápidamente la gente confundió izquierda con terrorismo. Y Sí. esa confusión, lamentablemente, en cierto grado persiste hasta Y, ahora. y antes de ir a la pausa, Edmundo, ¿tú todavía eres comunista? No, no soy comunista. Sí soy una persona con vocación socialista, si se quiere, ¿no? Ujú. Pero comunista no, comunista significa asumir ortodoxamente toda una ideología y toda una conducta, ¿no? El comunismo es un movimiento internacional, ¿no? Sí. Y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ujú. Yo sé lo que significó traer el oro de Moscú. Eso lo he vivido yo, no me lo han contado, ¿no? Sí. Y no estuve de acuerdo con la dependencia, ¿no? Ni ideológica, ni menos financiera, ¿no? De Moscú. Vamos a hacer una pausa, Edmundo, y cuando regresemos vamos a entrar de lleno a tu gran carrera como periodista de investigación. Volvemos aquí en Casa Tomás. Estamos de vuelta con Edmundo Cruz aquí en Casa Tomada. Edmundo, quería comenzar a hablar de tus investigaciones que comienzan aproximadamente cuando tienes 51 años y poco tiempo después de cumplir 51 años entras a la revista Sí. Antes tienes otros trabajos que ya no son partidarizados también en la prensa, pero la revista Sí me parece que es el momento más representativo, más emblemático, ¿no? Tú tienes que infiltrarte en las Fuerzas Armadas. Ese es un poco el papel que te toca en la revista Sí. Y encuentras cosas increíbles. Por ejemplo, tú descubres las fosas de Putis en Huamanga. ¿Cómo fue eso? 100 personas estaban enterradas en Putis Sí. aproximadamente. Viajaba mucho a provincias y en esos viajes me encontré más de una vez, ¿no? Con Jaime Antezana. Desde entonces ya Jaime también tenía esa vida, ¿no? O sea, él es un sociólogo de campo, ¿no? Eh, y me encontré en Guanta con él, en la oportunidad que se planteó lo de Putis. Entonces conversábamos varias cosas, el narcotráfico, todas las cosas y la violencia.
Estamos hablando del año 98 más o menos, ¿no? Fines del 98. Y entonces él me habló, hablaba, conversábamos sobre la situación de Guanta, concretamente de San José Sexe, de las alturas de San José Sexe, en las cuales está pues Churajay, ¿no? Está Yahuanco, está Putis, ¿no? Y entonces me habló, hablábamos de cómo estas partes altas eran usadas por los narcotraficantes, cómo también Sendero apoyaba este trabajo, ¿ya? Y hablábamos de la situación de las poblaciones que habían vivido ahí, que habían migrado y tardaban en retornar, no retornaban, ¿no? Y en relación a eso hablamos de Putis. Hay un rondero, hay un comunero de Marjarajay. Marjarajay queda entre San José de Jexe y Putis, ¿no? En medio de esas alturas. Putis, estamos hablando de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, que me ha conversado, me dice, sobre una historia de una matanza que hubo en una comunidad que se llama Putis. Él no es de Putis, pero él lo obligaron a acompañar al ejército en una misión a Putis, ¿no? A él y a otros dos que fueron como guías, ¿no? Pero él tiene miedo a hablar, ¿no? Pero me ha contado. Entonces me llamó la atención esa historia. Entonces le planteé, ¿por qué no tratamos de visitar a este comunero? Me dijo, primero tendría yo que convencerlo de que acepte conversar contigo, ¿no? Y bueno, pues le dije, trata de convencerlo. Entonces, al poco tiempo me llamó y me dijo, mira, ha aceptado que podemos ir a verlo, ¿no? Ujú. No está dispuesto a hablar como tal, pero de todas maneras puedo yo ir contigo y conversar. Y fuimos. Y entonces ahí, no recuerdo bien el nombre del comunero, está escrito, eso forma parte del proceso judicial. Sé que se refugió en la selva, huyendo, ¿no? De que por el hecho de haber revelado Sí. se fuera ajusticiado. Pero él contó la historia de Putis, que en el año 1984, ¿no? Vivía entre las incursiones de Sendero que llegaban, los trataban reclutaban gente de ellos y les obligaban a dar logística. Al día siguiente llegaba el ejército, les decía, aquí está Sendero, a ver quién ha colaborado, quién ha y también les exigían logística. Estamos Sí. hablando de unas zonas ganaderas autárquicas casi, ¿no? Que de vez en cuando salían, bajaban a San José Sexe o a Guanta a vender o a entregar su producción a los hacendados, porque los hacendados vivían en Guanta y casi ni conocían sus haciendas, pero sí conocían el fruto. Entonces, Sí. el ganado era un gran capital. Entonces, Sendero y el ejército se recogían logística de ese tipo de ganado, ¿no? De estas comunidades. Entonces, este rondero de Marjarajuay fue obligado a acompañar a la compañía Lince y hasta Putis. En Putis había habido y hubo, en el momento que se produjo, una base contrasubversiva, pero se instalaba y se desinstalaba, ¿no? Y los Lince eran una unidad de acción rápida que actuaba desde Huamanga, desde Los Cabitos, y que podía ir a Sibia o que podía ir a Putis en helicópteros, Ujú. ¿no? Hablaban, se podían ir en un helicóptero mediano 15 personas, ¿no? La compañía Lince pues tendría 30 y tantos, 40 y tantos ¿Qué personas, pasó ¿no? en Putis? Fueron a Putis y en Putis se cometió una de las matanzas más atroces y perversas. ¿Por qué? Porque los comuneros, ahí estamos hablando de comunidades que están en estancias, ¿no? Sí. No están No, concentradas, no, no, sí. hay Pero los reunieron, ¿verdad? exacto. Entonces Putis era la cabecita y alrededor de más alto todavía hay una serie, como 10 pagos le llamaban. Entonces los llamaron,
les informaron que el ejército se había instalado para protegerlos, pero que todos bajaran a Putis, ¿no? Que bajaran con todo, con todas sus cosas. Sus cosas eran su familia y sus ganados. Sí. Esas eran sus cosas. Entonces bajaron. Entonces, todo esto que estoy diciendo ya es el relato del comunero, que después ha sido confirmado, ¿no? Entonces, bajaron, les dijeron, vamos a hacer una gran piscigranja para truchas. Sí. Así que hay que hacer trabajo colectivo ya. Muy bien, vamos a excavar. Y los hicieron excavar una gran, un gran hueco para la piscigranja, ¿no? Eso comenzó en la mañana, a las 6 de la tarde comenzó la matanza, ¿no? Eso que iba a ser una piscigranja terminó siendo una fosa común. Sí, fue más de una, fueron hasta 2 fosas, ¿no? Y entonces hubieron 1 o 2 personas que lograron escapar, Mm, que también narran esto, ¿no? mm, Y luego este comunero, hay como 4 testigos. tremendo. Entonces mataron como a 123 personas, ¿no? Y los enterraron ahí. Eh, Entonces, eso ocurrió en el 84. Entonces, el 99, eso iba a ser tapeado, tapeado. Iban a construir y eso iba a quedar sepultado. Entonces, esa era la preocupación también, lo que claro. despierta al comunero, lo que despierta a Jaime y lo que me despierta a mí, Ujú. ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero no puedo dejar de mencionarte el tema de la investigación que, digamos, llevó a la revista así a la fama internacional, ¿no? Como revista de investigación periodística, que es el descubrimiento de las fosas de la Cantuta, ¿verdad? Eh, Eso fue un trabajo muy complejo, un trabajo en el que participaron muchas personas, en el que trabajaron incluso fiscales, ¿no? Sí. ¿Cómo ves ahora a la distancia lo que pasó en la Cantuta y la investigación que hicieron al respecto? Como un trabajo de equipo, de la revista Sí, y de un conjunto de instituciones y de personas. Un trabajo talentoso, ¿no? Que felizmente, que tuvo varios momentos, varios puntos de quiebre que felizmente lograron ser absueltos, ¿no? Eh, Ahí pues aparte de los periodistas que participaron, participó el conjunto de la revista, ¿no? Porque se ideó una estrategia en la que participaron todos. Y en la redacción pues teníamos gente muy valiosa, ¿no? Ujú. ¿No? Sería largo enumerar, aparte del director, de Ricardo Uceda, aparte de Santiago Pedraglio, aparte de César Lévano, aparte de Toño Cisneros, aparte de... Arrieta, ¿no? Si puedes ayudarme, Iván. Arrieta también estaba, ¿no? Pepe Arrieta, José Arrieta, bueno, José Arrieta y yo fuimos los reporteros que bajo la claro. dirección de Ricardo, ¿no? Pepe era el gran vínculo con la policía, ¿no? Claro. Y por la policía, por el lado de la policía con los servicios de inteligencia, y yo era el vínculo con las Fuerzas Armadas y a través de las Fuerzas Armadas con los servicios de inteligencia, ¿no? Y Ricardo era el director de orquesta, digamos, ¿no? Respetaba nuestras fuentes, nunca nos pidió que le dijéramos una fuente, pero sí nos pedía evidencias, nos pedía pruebas, ¿no? Y, pero participaron también gente que ahora sí yo lo puedo decir, ¿no? Eh, no, no logré autorizar cuando hicimos un documental que convencerlo, pero yo puedo decir, hubo una alta autoridad de la morgue de Lima que discretamente, como médico forense, nos ayudó Mm, a identificar. El día que ingresamos, él estuvo, ¿no? Hubo un grupo de penalistas, ¿no? Entre los cuales pues está José Ugaz, César Azabache, eh, Carlos Chipoco, ¿no? Hubo un grupo de arqueólogos, ¿no? Entre los cuales estuvo Mujica, ¿no? Eh, Fujita, que era entonces recién egresado, ¿no? sí. Como arqueólogo, ¿no? Estuvieron
eh, los promotores de las organizaciones de derechos humanos, la coordinadora, que ayudó a elaborar la estrategia, la forma de hacer una denuncia que asegurara la investigación fiscal, ¿no? Presidida por Ruxita Mujica. Eh, la coordinadora corrió a cargo de comprometer a un fiscal superior, a un fiscal supremo, ¿no? Porque no era suficiente avisarle al fiscal de turno. Hubo la participación de la prensa extranjera, Fue increíble, que se realmente. prestó para ir a hacer Chaleco humano casi, garante, ¿verdad? ¿no? Vamos a hacer una pausa, Edmundo, y vamos a ver algunos de esos temas cuando volvamos aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Edmundo Cruz. Edmundo, estábamos hablando de algunas de tus investigaciones más emblemáticas. Por supuesto, hemos hablado de la Cantuta, hemos hablado de Putis. Yo quería hablar, entre otras cosas, ya en la época en la que pasas a la República, de la investigación sobre el túnel de la residencia del embajador del Japón. Cuando ustedes descubren que se estaba cavando un túnel debajo de la residencia del embajador del Japón, e inicialmente toman la decisión de no publicar, posteriormente por una serie de hechos, porque Serpa creo que es quien descubre por los ruidos que hay un túnel debajo, que algo raro está pasando, deciden publicarlo. Pero lo que tenía que preguntarte tiene que ver con Mariela Barreto, porque tú te enteras tiempo después que hay quienes piensan que Mariela Barreto había filtrado las placas de las camionetas donde se sacaba la tierra del túnel y finalmente por eso terminaron decapitándola y mutilándola. Y no era fuente de ustedes, Mariela Barreto, ¿verdad? El caso de Mariela Barreto es un caso que, como una espina en el corazón, ¿no? Porque finalmente, ya avanzados los años 2000, siempre para mí fue una inquietud por qué mataron a Mariela Barreto, ¿no? Algunos agentes habían dicho que era porque consideraban que había dado la información sobre la Cantuta. Mariela estuvo vinculada a la revista Sí, ¿no? Era una fuente de Pepe Arrieta, que la consiguió Ajá. con mucho talento. Mariela estaba destacada, la de Incote, ¿no? Así como otras agentes, ¿no? Y ahí fue como la conoció, ¿no? Como una persona de las que informaban en esos tiempos a los periodistas. Ya, pero finalmente, a fines avanzados los 2000, tuve oportunidad de conversar con un connotado miembro del Grupo Colina sobre este tema. Sobre este tema yo he conversado con mucha gente, he tratado de indagar, he investigado el caso, ¿no? He hablado con el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Mesa Angosto, ¿no? Cuando hablamos del tema de las torturas a Leonor Ranosa, él dijo, bueno, lo concreto es que el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció que concluyó que Leonor Ranosa había sido torturada, ¿no? Y sentenciaron a los responsables, ¿no? Pero entonces le digo, ¿por qué es que ahora hubo un momento en que, que ella había fingido? Es posible que en las expresiones ante la prensa pueda, pero que fue torturada fue un hecho. Pero él me dijo, y le digo, pero si usted, su consejo hace... Sí, me dijo, porque teníamos que evitar que se llegara a Mariela Barreto. Eso lo recuerdo textualmente. Lamentablemente no lo grabé, pero es la palabra también de la presencia de un contraalmirante que estuvo ahí. Bueno, pero años después, no despojada esta duda, un miembro del Grupo Colina me dijo, a Mariela Barreto la mató el sistema. ¿Pero por qué? Porque yo le dije, te están acusando, ¿no? O eres uno de los acusados, ¿no? O se está acusando al Grupo Colina, ¿no?
No, no, me dijo, a Mariela la mató el sistema. Y la mataron porque Mariela había dado a la revista, al diario La República, los números de las placas de las camionetas que estaban sacando la tierra del túnel. Entonces yo le dije, falso, falso. Porque yo estuve a cargo de esa investigación, ¿no? Y estuvimos durante 15 días, de 11 de la noche a 3 de la mañana, rondando, ¿no? Siguiendo una pista que nos habían dado de que algo estaba ocurriendo en la madrugada en torno a la residencia. Entonces le dije, y sé perfectamente cómo fuimos capturando los números de esas camionetas, ¿no? Entonces, eso no es cierto, le dije, eso no es cierto. Bueno, me dijo, pero el sistema creyó que eso era así, ¿no? Pero entonces, yo le hice otra contrapregunta y finalmente me dijo, pero han sido militares. ¿Pero qué militares? Le digo, ¿quién? No, ha sido el 13 de noviembre. Eso era una falsedad, pues, ¿no? Totalmente, el 13 de noviembre eh, eh, tuvo protagonismo y estuvieron presos después de, pues su protagonismo fue el 92, ¿no? Noviembre del 92, ¿no? Estamos hablando de algo que ocurrió en el año 1997, lo de Mariela, ¿no? Entonces, y tuve oportunidad también de visitar, de estar encontrarme en una visita que hice a Castro Castro, en un lugar donde también estaba recluido un ex jefe del CIE, ¿no? Sánchez Noriega. Y yo no iba a visitarlo a él, pero de repente se acercó y en forma violenta, no me agredió, pero verbalmente sí, me acusó de que yo era el responsable de que él estaba preso, porque acusado por lo de María Barreto. Y yo lo que había hecho, publicar una declaración de él, Sánchez Noriega, en el juicio sobre Leonor Rosa, donde él reconoce que en mayo del año 1996 se inició un operativo, el operativo El Tigre, para determinar quién había entregado, quién entregaba información al diario La República, quién del CIE entregaba esa información. Ajá. Y en esa investigación fue que llegaron al tema de... Entonces Mariela Barreto fue eliminada de la forma más cruel. Tú dices que es una espina. Sí, porque la eliminaron creyendo que ella fue Sí. la que nos dio esa información, ¿no? La eliminaron como un caso para evitar que siga fugando información. Claro. Edmundo, tú has hecho investigaciones como, por ejemplo, el Plan Bermuda, descubriste el Plan Bermuda, que fue la operación para tratar de matar a César Hildebrand. Así es. Tú descubriste tuviste uno de los primeros registros de las centrales de escucha telefónica durante el gobierno de Fujimori. Revelaste el caso Vladipolos y lo último que estabas haciendo eran investigaciones en el puerto del Callao sobre ya las vinculaciones del narcotráfico y de algunas otras mafias dentro del puerto del Callao. Quiero hacerte una última pregunta muy general, una pregunta que tiene que ver con tu propia reflexión, con la forma en que ves el mundo del periodismo en el Perú, con la experiencia que tienes y con el legado que seguramente dejarás a muchos de los investigadores. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? El periodismo está en una fase de cambio, ¿no? La tecnología digital está está introduciendo obligatoriamente cambios. Yo veo, no estamos en un boom del periodismo, permítame que hable del periodismo de investigación, ¿no? No estamos en un boom del periodismo de investigación, pero yo veo con mucha alegría, con mucho interés, sigo, apoyo hasta donde es posible el surgimiento y el desarrollo de grupos independientes de medios y periodistas digitales en los que se conjuncionan los periodistas convencionales, tradicionales, estrategas de investigaciones con los programadores, ¿no? Con los maestros, con los semi-hackers, ¿no? Con los maestros del manejo de las herramientas digitales. Y que en algunos casos, como ocurrió en las elecciones de 2014, y ojalá ocurra en estas elecciones, que no le cierre el paso esa famosa ley de datos, Sí. ¿no? Que
que trata de evitar que se produzcan investigaciones como las que hicieron estos grupos. Estoy hablando de Útero, estoy hablando de Ojo Público, estoy Claro. hablando de IL Reporteros, no estoy hablando de este medio digital, ¿cómo se llama? La Mula, ¿no? Estoy hablando de Convoca, ¿no? Porque yo creo que los grandes medios van a tener que darle a la investigación la importancia que tiene. Los medios independientes, ¿no? Van a obligarlos, los están obligando, ¿no? Y el mercado tiene su fuerza, pero también tiene su fuerza el público. Sí. Si tú no sintonizas bien con el público, si no comienzas a decirle la verdad en la orientación básica, ¿no? En la información básica, van a dejar de comprar, van a cambiar el punto del dial o el canal, ¿no? O sea, también cuidado que el público tiene sus recursos, pero por supuesto falta mucha fiscalización de los medios. Sí. Falta que las universidades, falta que los lectores, falta que las audiencias se organicen. ¿Por qué las universidades no nos supervisan, ¿no? Las universidades con la autoridad, la imparcialidad que pueden garantizar. ¿Por qué no nos fiscalizan a los periodistas que escribimos todos los días y que sin embargo tú eres literato, ¿no? A los literatos sí, inmediatamente les ponen los focos, ¿no? Ahorita sacó Rafa León su libro, ya le dijeron que no, y los periodistas que escribimos todos los días. Y los noticieros que todos los días, ¿no? Le damos luz para el día siguiente a la gente sobre lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido. ¿Quién los fiscaliza? ¿Por qué las universidades, que son organizaciones de proyección social, no asumen esa labor? Y tú no estás planteando de ninguna forma alguna clase de censura, estás hablando simplemente de control de calidad y de fiscalización. Todo esto es del campo de la Regulación. Autorregulación. Claro. Edmundo, muchas gracias por haber venido a Casa Gracias Tomada. a Es un ti, gusto Raúl. Gracias al público. verte y por supuesto conversar contigo y compartir estas experiencias maravillosas, sombrías por la clase de investigaciones que has tenido que hacer, pero finalmente luminosas, ¿no? Porque cuando aparece la verdad, aparece la luz. Muchas gracias, Edmundo, por acompañarnos esta noche. Y a ustedes también por estar con nosotros en Casa Tomada. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Permiso.